Hola, hola, vamos a ver el tema número 8, que es el de Judá y José. Fíjense que Judá solamente se le dedica el capítulo 38 del Génesis, pues tuvo 3 hijos, que fue el primogénito, Onán y Selá. Se casó con Tamar, pero murió sin dejar hijos, sin descendencia, ¿verdad? Entonces había una ley judía llamada la ley del levirato que le obligaba al pariente más cercano a casarse con la viuda para darle descendencia. O sea que en este caso Onán, que era el que le seguía, tenía que casarse a ley con Tamar para darle hijos legítimos a Pero Onán dice que pues solamente tenían el acto sexual, sexo coital, pero no llegaba a eyacular dentro de ella. Entonces la Sagrada Escritura lo dice literal que derramaba en tierra, dice, ¿verdad? Entonces a ese acto, a esa acción se le conoce como onanismo. De ahí viene el nombre de esa acción, ¿verdad? Es eyacular fuera para no procrear hijos. Entonces de ahí viene ese nombre, ¿verdad? Eso le acarrea la muerte a Onán y evidentemente le tocaba casarse a Selá con Tamar. Pues Selá no puede casarse porque es menor y no lo puede hacer. Tiene que esperar a cumplir la mayoría de edad para poder casarse. El caso es que Tamar, pues pobrecita, 2 veces viuda, sin hijos. Recuerden que eso es lo peor que le podía pasar a una mujer judía. Así que se inventa una artimaña para engañar a Judá. La esposa de Judá muere y a ella se le ocurre la idea de que podría quedar embarazada de Judá. Entonces decide vestirse de prostituta y esperarlo en el camino. Y fíjense que le funciona el plan porque Judá pues sí la ve ahí en el camino y evidentemente estaba dispuesta la mujer a hacer lo que fuera, pues evidentemente decide aceptar. El caso es de que ella le pide que le deje unas prendas para poder recibir su paga, ¿verdad? Porque Judá no le podía pagar, así que le dijo que debía dejarle algo como empeñado, ¿verdad? Al final Tamar a esto le sale muy bien porque una mujer que estaba comprometida, ya, o sea, con Selá, ¿verdad? Estaba solamente esperando a que fuera mayor de edad, pues no podía casarse, ¿verdad? No podía tener relaciones sexuales con otra persona. Entonces ella le sirvió esto para decir que estaba embarazada del que le pertenecían esos objetos. Y así fue como Judá resultó ser el padre de los hijos de Tamar. Pues da a luz 2 hijos, a Fares y a Zerah. Fíjense que es súper importante Fares porque a pesar de que el embarazo tal vez no fue tan deseado por parte de Judá, pues Fares es ascendencia de Jesús, quiere decir que es uno de sus antepasados. Es muy curioso cómo Dios se vale de estas cosas, de estas artimañas humanas, ¿verdad?, para realizar su plan de salvación. Entonces, si ustedes revisan una genealogía de Jesús, Fares entra en esa genealogía, ¿verdad? Vamos con Judá, así o sea, seguimos con él, y una de las cosas que a mí me llama la atención es la profecía que hace su padre Jacob a Judá. Lo vamos a leer, pero sobre todo lo que quiero que vean es eso que está subrayado. Le dice: inclínense a ti los hijos de tu padre. O sea, las tribus se van a inclinar ante Judá, que es un cachorro de león. Por eso la tribu de Judá se le representa como un león. Y aquí viene la clave: no se irá de Judá el báculo, el bastón de mano de entre tus piernas. Está hablando de
del reinado perpetuo, ¿verdad?, que va a establecer Jesucristo. David, que es el rey más querido de Israel, pues es de la tribu de Judá, también antepasado de Jesús. Y Jesús evidentemente pertenece a la tribu de Judá para darle cumplimiento a esta promesa. Pasamos a la historia de José. Pues algunos habrán visto la novela esa de José de Egipto, pero eso de bíblico no tenía nada, ¿verdad? La historia de José casi es el final del libro del Génesis. Solamente está ahí en medio la historia de Judá, pero ya sabemos que era el hijo preferido de Jacob, ya que su madre, Raquel, Raquel, ya la estaba confundiendo con Rebeca, que es su abuela. Su madre, Raquel, era la preferida del papá. Entonces José es el hijo número 11, es el amado, ¿verdad? Él tenía un don que es poder interpretar los sueños, y él tenía muchos sueños, ¿verdad? Él decía que la luna y las estrellas se iban a poner en torno de él, que unas espigas se iban y ya saben esos sueños, ¿verdad? Su padre y su madre también lo veían algo así como, bueno, no querrás decir que hasta nosotros nos vamos a postrar ante ti, ¿verdad? Pero en efecto, más adelante eso sucede, ¿verdad? Sus hermanos por eso le tenían envidia, y Rubén es el único que está dispuesto a ayudarle, porque fíjense que lo querían matar, pues. Rubén les dice que lo arrojen a un pozo y que lo vendan a unos comerciantes con tal de que no lo maten, ¿verdad? Se lo venden, pero a su padre, a Jacob, le dicen que se lo comió una fiera del campo, ¿verdad? Entonces Jacob se derrumba totalmente. Para él la felicidad, la alegría se fue, y entonces ahí cae en una depresión absoluta el pobre Jacob, ¿verdad? En Egipto pues es vendido como esclavo de un tal Putifar, y fíjense que la esposa intenta seducirle, pero José no cae en esa provocación. Entonces la mujer, por desquite, por desprecio, lo acusa falsamente de querer violarla. Así que José es encarcelado injustamente, ¿verdad? En casa de Putifar fue el administrador y lo hacía muy bien. O sea que él tenía como ese don también, ¿verdad?, de poder administrar las cosas. Ya cuando José se establece en Egipto tal cual, pues en la cárcel, ¿verdad? En la cárcel, pues ayuda a interpretar los sueños del panadero y del copero del faraón. A uno de ellos lo matan y a otro lo restituyen en su cargo. Pues al que restituyen de su cargo se acuerda de él cuando el faraón tiene unos sueños, ¿verdad?, de las vacas flacas y de las vacas gordas. Y entonces nadie le podía interpretar ese sueño hasta que José llega. Y así es como el faraón lo manda a llamar, y viendo que había atinado a las predicciones, lo nombra primer ministro de Egipto, ¿verdad? Era el segundo al mando. Su familia, es decir, la familia de Jacob y todos los hermanos, pasan una sequía, y al igual que Abraham les toca ir a Egipto por provisiones. José los reconoce, pero ellos a él no. Había pasado mucho tiempo, ¿verdad? Entonces él pues los trata un poquitín mal por venganza, ¿verdad? Los hace pasar varias pruebas, y sí, la verdad que ahí José se pasa un poquito de lanza, como decimos, ¿verdad? Pero al final pues se perdonan, después de tantas cosas que les hizo, pues se perdonan, y toda su familia es acogida en Egipto y son bien acogidos por el faraón. El pleito fue que a la hora de morir todos los que habían conocido a José, incluido el faraón, pues ya no le tienen ese respeto al pueblo, ¿verdad? Y entonces es ahí donde los hacen esclavos. Conclusiones de este tema. Pues la historia de Judá y de José son bastante providenciales, es decir, a pesar de los errores, a pesar de las cosas que ahí suceden en la historia, pues Dios se vale de esos acontecimientos para sacar un bien mayor.
Jacob muere en Egipto y con él se cierra ese ciclo de los patriarcas, ¿verdad? Ya Moisés no va a ser un patriarca tal cual, sino que Moisés va a ser una figura más libertadora, una figura más representativa del pueblo. Va a ser como un guía, ¿verdad? El pueblo de Israel, pues sabemos que se queda esclavo en Egipto aproximadamente 400 años, esto equivaldría a 4 siglos, ¿verdad? Hasta que llega la liberación por parte de Moisés. Y por último, pues cabe recalcar que José no tiene una tribu porque lo habían dado por muerto, ¿verdad? Y a cambio de eso sus hijos son los que van a poseer ese territorio, Efraín y Manasés. Entonces no existe la tribu de José, no existe la tribu de Leví. Estos dos hijos vienen a ocupar ese territorio, ¿verdad? Así que territorialmente ellos son los herederos de esas tribus. Muchísimas gracias por el valor de llegar hasta aquí. Agradecido de verdad infinitamente por ese apoyo, por seguirse formando a través de estos medios, y será hasta la próxima.